Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día jueves. Nos acompaña en esta segunda parte de Frente a Frente el doctor Emilio Salazar, médico cirujano e intensivista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Pues muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan por este medio. Es para mí un gusto estar frente a tan privilegiada audiencia y compartir información que puede salvar vidas en este momento tan difícil que está atravesando el país. ¿Está atendiendo usted casos de COVID? Actualmente soy intensivista y estamos viendo muchos casos desde el inicio de la pandemia de esta lamentable enfermedad COVID-19. ¿Se han aumentado los casos en los últimos días, señor? Ha habido un aumento exponencial de los casos aproximadamente desde la segunda semana de diciembre a la fecha. De la segunda semana de diciembre a la fecha. Sí, en mi opinión personal, por el flujo de pacientes que hemos tenido, sí, desde la segunda semana de diciembre aumentó la frecuencia de casos. Afortunadamente la mayoría de todos estos casos son casos leves. Menos graves, exactamente. Son menos graves, ¿no? Pero ha atendido alguno que otro caso que ha sido, no letal, pero o no sé si letal alguno. Realmente solo han sido en su mayoría casos leves. Le puedo decir que todos los días he visto un caso nuevo de COVID-19. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y las consultas cuánto? Solo para tener una idea, las consultas diarias que usted maneja, ¿cómo son hoy y cómo eran, no sé, tal vez a inicios de diciembre o finales de noviembre? Bueno, realmente las consultas que yo tengo por COVID-19 son por los casos más graves, los casos delicados, porque soy intensivista y me buscan para pacientes de cuidados intensivos. Realmente no veo un gran volumen de pacientes, pero sí veo bastantes, pero sí lo podemos ver en el aumento de flujo de consultas, aproximadamente unos 10 casos por día, ¿verdad? Ok, sí están aumentando las consultas. Exacto. Señor, bueno, no podemos hablar si Omicron está o no está en el país. Clínicamente, dijo el ministro, ya podría estar en el territorio salvadoreño y eso tiene que ver con la serie de contagios que van. Es muy diferente esta variante que estamos viendo en cuanto a los síntomas, que un televidente debe de estar muy atento, de acuerdo a lo que se nos enseñó desde que comenzó la pandemia hace básicamente 2 años, a lo que tenemos hoy y cómo poderlo diferenciar de una gripe o de cualquier otra de estas enfermedades que son más de estación. Sí, realmente todos los virus en general presentan variantes. Estas variantes son alteraciones en sus cadenas genéticas. Debemos mencionar que un virus no es en sí un organismo con vida porque no cumple con las características de reproducirse por sí mismo, sino que es nada más un mensaje genético que se está replicando o que se está copiando dentro del organismo que le sirve de huésped. Mientras más veces se haga una copia de este virus, el mensaje en sí cambia, como lo que sucede cuando hacemos el juego social del mensaje por teléfono, que va pasando de una persona a otra y al final el mensaje llega distorsionado. El problema es que con los virus no se puede predecir si este cambio en el mensaje o esta mutación o esta variante va a hacer al virus más transmisible o más contagioso, que es lo que nos interesa, o menos transmisible y menos contagioso. El punto es que Omicron es una variante que el virus es más transmisible, pero es menos contagioso. Digo, es más transmisible, pero menos virulento, menos casos menos graves. Sin embargo, como el número de casos es exponencial, siempre implica un importante golpe a los sistemas de salud, tanto público como privado, del país y del mundo entero, porque los servicios de salud se saturan y recordemos que siempre tenemos las otras enfermedades prevalentes que son endémicas, como la insuficiencia renal, los problemas cardíacos, las descompensaciones diabéticas, las situaciones de cirugías electivas y de emergencia, que al tener los servicios de hospitalización colapsados, aumenta la morbilidad de estos pacientes y disminuye la calidad de atención, tanto aquí como a nivel mundial. Exactamente. Señor, el resumen de casos, y quiero llegar a un punto y a una pregunta. El resumen de casos dados a conocer en el sitio oficial del Ministerio de Salud y del Estado, lo va a ver en un momento en pantalla. Resumen de casos, 18 de enero del 2022, lo que se señala y se menciona es que 3 personas fallecieron, pero no hay datos, por lo menos actualizados, de los casos nuevos, personas recuperadas o pruebas realizadas en su totalidad. Sin embargo, usted me ha dicho y me ha repetido por lo menos en 4 ocasiones, en lo poco que llevamos de esta plática, que el número de casos
está creciendo en forma exponencial, y eso lo estamos viendo en la gráfica tal cual muestran los números. Podríamos llegar a cifras que no hemos visto en ningún momento de la pandemia cuando finalmente sean actualizados nuevamente. ¿Es eso lo que cree que está ocurriendo? Sí, realmente tenemos que mencionar que las pruebas tienen falsos negativos, falsos positivos, y que no están al alcance de toda la población, ¿verdad? Entonces los números al final son estadísticas que nos muestran tendencias, pero la tendencia es clara a un incremento exponencial. Fuera de los números que ya tenemos registrados, podemos ver los hospitales llenos, ¿verdad? De hecho, ayer me consultó un paciente, necesitaba ingreso hospitalario y no había una cama disponible en un centro privado. Usted puede ver los laboratorios, ¿verdad? Las filas enormes, los congestionamientos que se hacen, incluso alrededor de estos laboratorios. Y un llamado a la población, ¿verdad? Porque queremos evitar esta pandemia y nos estamos conglomerando muchas veces. Creo que es algo que todos lo hemos visto en la calle, hacen filas y no guardan la distancia de 1,5 metros, 2 metros, ¿verdad? Y recordar también las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud, porque como esta variante tiene unas características un poco diferentes, la transmisión es más rápida, pero resulta que de pronto un paciente le sale una prueba positiva y la familia el día siguiente que tuvo el contacto llega a hacerse la prueba y la prueba le va a salir negativa. Entonces está desperdiciando una prueba o está gastando sus recursos. Importante mencionar que esta prueba sale positiva, la prueba de antígenos, que es la más económica, sale positiva de entre el 5º día del inicio de los síntomas y el 7º día de la enfermedad. Es decir, amigo, que si usted tiene fiebre y lleva 2 días con fiebre y se hace la prueba de antígenos, le va a salir negativa y puede significar una falsa confianza de que usted no tiene la enfermedad. La prueba de antígenos sale positiva desde el 5º al 7º día. La prueba más sensible es la PCR-RT. Esa sale incluso un par de días antes del inicio del primer síntoma, pero el costo es más alto. Así es. Entonces tenemos que optimizar la prueba de antígenos, ¿verdad? Aunque sea en lo privado, aunque sea en lo público, porque al final son recursos que se están gastando y nos dan una falsa seguridad de que no tenemos COVID-19. Es del 5º al 7º día del primer día de inicio de los síntomas. Y una vez usted tenga la prueba positiva, viene la responsabilidad individual de aislarse para frenar la cadena de contagio. Muy bien, y eso que nos está diciendo es extremadamente importante, doctor, porque no es simplemente me voy a ir a meter a un laboratorio que me hagan antígenos de la forma más rápida y ver si estoy contagiado. Todo el mundo sale feliz y contento gritando negativo, pero probablemente no ha sido en ese rango de tiempo. Y quisiera que nos detuviéramos un poco para que nos explique detalladamente la línea de tiempo. Si yo hoy tengo contacto con alguien que después me entero de que tiene COVID, probablemente no voy a saber si el COVID lo llevo yo ya, hasta que tenga los primeros síntomas. Es correcto, ¿verdad? Así es. A menos que aquel me dice, mira, salí positivo y estuvimos juntos en tal reunión tal día. Recordemos que también hay un porcentaje de COVID que es asintomático. Específicamente el 15% de la población que va a padecer esta enfermedad no va a presentar ningún síntoma. Solo el 80% va a presentar síntomas. Y tenemos que empezar a contar los días. Desde que tuvimos el contacto con una persona, la variante Omicron es altamente transmisible y el cuadro clínico inicia más rápido que en el COVID de Wuhan. En el inicial se hablaba que una de las características que permitió que el virus se esparciera por todo el mundo era el largo periodo de incubación, que se hablaba de hasta 2 semanas. Y entonces se planteaba cuánto recorre un ser humano en 2 semanas, a cuántas ciudades va un ciudadano que viaja en avión, y eso permitió que se expandiera la pandemia. Pero en la variante Omicron, los síntomas pueden empezar tan temprano como al 2º, 3º, 4º día posterior al contacto. Es decir, si usted fue a una reunión y de pronto ahí su tío, su primo, su amigo, después le reportó a los días que está positivo, ese es el día de su contacto, tiene que esperar un periodo de incubación y vigilar los síntomas. Si usted no tiene síntomas, pues puede obviar la prueba, pero desde que tiene los síntomas clásicos del Omicron, que son fiebre alta,
fatiga extrema, una sensación de como que ha trabajado mucho y se siente cansado, fatigado. Lo que es bien común en casi todos los casos es el dolor de garganta, que la gente lo refiere como una garraspera o como una irritación al hablar o al ingerir sus alimentos, osteomialgia, dolores de huesos y musculares. Hoy por hoy, recordemos que tenemos dengue, que tenemos zika, que tenemos chikungunya, pero hoy por hoy lo que se está dando es un aumento exponencial de casos de COVID-19, la variante Omicron, que aunque son leves, implican un gran impacto a la salud, a la economía del país, el alto número de incapacidades, el alto número de enfermeras, médicos que se están infectando y que están incapacitados, y disminuyen los recursos que tenemos disponibles para atender a la población. Entonces, a partir del primer día de síntomas, vaya a realizarse su prueba de antígenos, porque es la más económica, del 5º al 7º día. Muy bien, ahora, ese 5º al 7º día. 5º al 7º día que estuve en contacto con alguien, o 5º o 7º día que yo tengo los síntomas. 5º o 7º día desde el inicio de los síntomas. Desde el inicio. Desde el inicio. Si hoy tengo fiebre y la garraspera, empiezo a contar. 1, 2, 3, 4 y el 5º día voy. Exacto. Y al 5º día acude. Antígeno. Antígeno. Ahora, la PCR es más sensible. La PCR ese mismo día le podría decir exacto. Sí. Ok. Al 5º día, después que yo tengo los síntomas, no al 5º día de que supe que estuve en contacto. Al 5º día del inicio de los síntomas. Al 5º día porque usted pudo haber tenido contacto. Y si guardó lo que ya está demostrado que funciona, la distancia de 2 metros, el uso de su mascarilla N95. Sí, no se va a enfermar. Y el lavado de manos y el alcohol, pues la probabilidad de contagio es menor. Es las medidas que utilizamos los médicos cuando atendemos a nuestros pacientes. Ese periodo de esos 5 a 7 días para hacerme prueba de antígeno, yo tengo hoy la temperatura, la garraspera, el dolor de cuerpo y probablemente dolor de cabeza, puede ser COVID. Pero el doctor me dijo, hacete prueba de antígenos hasta dentro de 5 días. Esos 5 días debo de pensar que sí estoy con COVID y que puedo contagiar, porque en esos 5 días sí se contagia a los demás. Así es. Esa es nuestra responsabilidad individual. Asumir, nosotros utilizamos como médicos una palabra, la sospecha. Asumir que si estamos en un momento que vemos en las noticias que hay un aumento exponencial de casos, que si en este momento usted no tiene un amigo que tiene COVID, a lo mejor usted no tiene amigos, porque todos, le aseguro que casi todos sabemos de alguien que tiene ya el COVID, ¿verdad? Entonces, si yo tengo síntomas altamente sugestivos, debo considerarme sospechoso de COVID y guardar pues el aislamiento, que también actualmente la Organización Mundial de la Salud lo ha reducido a 7 días, ¿verdad? Aislarse. ¿Por qué? Porque a pesar de que Omicron es una forma leve, siempre hay mortalidad, siempre se llenan los hospitales, siempre se van a agotar los recursos, los medicamentos, y siempre esa mortalidad va a afectar a las personas vulnerables. ¿Y quiénes son las personas vulnerables? Las personas de tercera edad, nuestros abuelos, nuestros papás, las personas que tienen algún proceso de cáncer, inmunosupresión, diabéticos, hipertensos, y es nuestra responsabilidad individual detener o al menos limitar el avance de esta pandemia. Alguien nos dice, señor, yo tengo hoy los síntomas y debo esperar 5 días para confirmar que lo que tengo es COVID con antígeno, porque me puedo ir a hacer PCR ese mismo día y saberlo. Correcto. Así es. Vale. Pero esos 5 días, ¿qué hago? ¿Qué tomo? ¿Empiezo a buscar algún medicamento? ¿Voy a consulta o qué hago? Porque es un tiempo de incubación, nos dice un amigo, tal vez un poco largo, en el cual las cosas podrían empeorar. La pregunta es bien importante, ¿verdad? Porque debemos comprender que Omicron es una forma leve. Y claro, todos al tener los síntomas y decir, no, esto es COVID, nos da mucho miedo y acudimos a abarrotar los sistemas de salud, acudimos a llenar los hospitales, a aglomerarnos y a aumentar la cadena de contagio. Siempre es importante la consulta con su médico de cabecera. Con esta pandemia hemos aprendido mucho, hemos aprendido a escuchar más
a escuchar por teléfono. Por teléfono nosotros podemos escuchar cuando un paciente está cansado, no puede hablar, detiene el habla. Siempre tiene que acudir a su médico de cabecera, ya sea vía telefónica. También felicitar algunas acciones, ¿verdad?, del Seguro Social, ¿verdad?, que han habilitado el Dr. Is, y que los pacientes, la idea de todo esto es que creo yo que la gente debe buscar su atención y sus medicamentos sin necesidad de ir a un hospital a aglomerarse. Pero también debemos de identificar las formas graves. Ahora bien, si usted tiene una forma leve, es decir, que solo tiene fiebre, el dolor de huesos, dolor de garganta, las fiebres son fuertes, la fatiga es fuerte y usted se puede sentir muy mal, pero no tiene signos de gravedad, signos de que requieran hospitalización o que requieran suplemento de oxígeno. El manejo es sintomático. Y no quiero que se malinterprete las recomendaciones que voy a decir porque cada caso es individual. Claro. Si sus síntomas son leves, bueno, tiene fiebre, baje la fiebre con acetaminofén. Puedo hablar de adultos, 1 gramo cada 6 horas, baje su fiebre. Puede también bañarse, puede utilizar medios físicos. Si tiene dolor de garganta, hay medicamentos que tienen una acción para el dolor de garganta. No es por hacer un comercial, ¿verdad?, pero Mucoangin, una tableta, eso le alivia un poco el dolor de garganta, de una tableta que se pone en su boca y la chupa como un dulce y le quita el dolor de garganta. Si tiene algún síntoma de tos, algún antitusivo o antigripal, ¿verdad?, diarrea, algún antidiarreico, abundantes líquidos, reposo en casa, aislarse, y con eso puede pasar el manejo sintomático. Es decir, incluso para el COVID-19 de otras variantes, si usted tiene un caso, un cuadro clínico leve, el manejo es de los síntomas. No debemos recurrir al uso indiscriminado de antibióticos, ni al uso de medicamentos sumamente costosos como Remdesivir, Tocilizumab, porque estos medicamentos se ocupan en las formas graves. Entonces, si tiene una forma leve, manejo de los síntomas. Y aquí es donde muchos colegas a nivel mundial se han equivocado, ¿verdad? Y dicen COVID-19, que COVID es una simple gripe. No, es una simple gripe si usted tiene una forma leve. Y el manejo es sintomático, sin antibióticos, sin Remdesivir, sin Tocilizumab, sin oxígeno, sin abarrotar los hospitales. Pero debemos identificar las formas graves. Y las formas graves las identificamos primero identificando a las personas que ya lo mencionamos anteriormente, están en una posición de riesgo, que son la tercera edad, los pacientes que tienen otras comorbilidades, diabéticos, obesos, hipertensos, inmunosupresión por cáncer, VIH, leucemias, etcétera. Si usted está en un grupo de riesgo, también tiene que buscar, o aunque no esté en un grupo de riesgo, tiene que buscar los signos más de gravedad. La variante Omicron, lo que se sabe actualmente es que tiene una alta capacidad de infectar las células de la vía aérea respiratoria superior, de una forma que me entienda el salvadoreño común, de la garganta hacia arriba, y que no tiene la capacidad que tenía la variante inicial de infectar el parénquima pulmonar, de infectar las células pulmonares. Ahora, esto no se debe interpretar como que estoy diciendo que no nos puede dar una neumonía. Sí puede ocasionar neumonía, sí puede ocasionar una forma grave, pero tiene como disminuida esa capacidad, y por eso vemos la mayoría de casos leves, pero sí hay casos graves. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar un caso grave? Porque haga neumonía. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Porque hay una sensación de falta de aire. Actualmente los oxímetros no están tan caros a nivel... Como para poder tener uno por casa. Debería haber un oxímetro. El oxímetro es una medida fundamental. Si se pone su oxímetro en su dedo y si la saturación baja por debajo del 95%, ya es una alarma de que está evolucionando a una forma grave. Y lo otro, pues, si hay sospecha de síntomas graves, ¿verdad?, de que la oxigenación está disminuyendo, la fiebre es muy persistente o tiene otros síntomas que usted siente que se sale de un caso normal, hay marcadores inflamatorios que se pueden medir en los laboratorios, ¿verdad?, como la ferritina, la interleucina 6, pero recomiendo que en una forma grave no debemos andar ni automedicándonos,
ni recetándonos nosotros los exámenes de laboratorio. Yo los menciono para decirle a la población que hay una forma de detectar que usted tiene una forma grave y requiere hospitalización, pero siempre tenemos que buscar la ayuda de un profesional, porque incluso a nosotros nos cuesta interpretar estos exámenes. Entonces, un ciudadano común pues se puede confundir y tener una falsa seguridad de que está bien, o al contrario, pues he tenido muchos pacientes ansiosos con miedo realmente, y son formas leves, ¿verdad? Exactamente. Qué bien que nos dice todo esto, doctor, y sobre todo el llamado. Desde ayer nos visitaba un médico también y nos decía, tratemos de no utilizar las pruebas rápidas, y a esto me refiero a la prueba de antígenos, la prueba que es la más económica naturalmente, porque, y usted lo mencionaba al principio también, son finitas. En algún momento podrían escasear en el país y vamos a entrar en una situación bien delicada también. Las pruebas son bien importantes, pero todas las pruebas tienen falsos negativos y falsos positivos, y deben de ir acompañadas de la interpretación clínica. Al inicio de la pandemia era bien lamentable porque no existían estas pruebas, y cuando ya empezaron a surgir a nivel mundial no las teníamos. Un paciente puede llegar a un hospital cansado y era condenado a ser ingresado en un área COVID. Entonces las pruebas sí son plenamente justificadas porque nos permiten guiar el tratamiento para COVID a los pacientes que realmente lo tienen. Actualmente yo puedo tener un paciente que llega cansado a un hospital requiriendo oxígeno y con saturación baja, pero yo sé que la causa es cardíaca. Si le tomo una prueba de antígenos y la prueba es negativa, le puedo atender en un hospital normal. Las pruebas sí deben ser ampliamente utilizadas, pero en los días precisos y cuando están indicados. Incluso una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hacer más pruebas, porque nos va a permitir detectar cómo están los casos, cómo está la situación real del país, y a la vez diferenciar, ¿verdad? No podemos condenar a un paciente solo porque requiere oxígeno a ingresarlo a un área de COVID a contaminarse. Además, también al tener una prueba negativa, un paciente que ingresa a un área de COVID en cualquier hospital, sea público o privado, la transmisibilidad del virus se puede determinar cuando su prueba es negativa, y es algo que ampliamente ya todos estamos relacionados con eso, incluso para retornar al trabajo. Estar en un área de nivel bioseguridad 3 de COVID es una situación quizás más difícil que estar en una cárcel. Al tener un paciente ingresado y que ha mejorado y su prueba es negativa, sería una buena idea sacarlo de un área de COVID a un área normal, donde pueda recibir una mejor atención, ¿verdad? No en una condición de aislamiento. Entonces, en conclusión, las pruebas, en mi opinión, sí deben ser ampliamente utilizadas, pero con las indicaciones precisas, el momento preciso. ¿De cuándo debe ser? Y cuidando la economía de la población, y aún en lo público, cuidando la economía del pueblo, porque lo público, pues realmente es de nosotros. Y no podemos desperdiciarlo. Doctor, tengo que ir a la última pausa, pero antes, Francisco nos dice, Moisés, buenos días, pregúntele al doctor si él considera correcto que el MinSal, dice entre comillas, siga enviando en el kit que le mandan, que dice recupérate pronto, el fármaco ivermectina sin tener aprobación por parte de la FDA, y aún diversos estudios han indicado que el uso del fármaco es utilizado en caballos. Saludos, Moisés. Sí, la pregunta es una muy buena pregunta. La ivermectina es un medicamento que ha sido utilizado en humanos ampliamente tradicionalmente para el manejo de los ectoparásitos, es decir, parásitos que están encima de nuestro cuerpo. Y aunque la FDA no lo ha aprobado y no se ha demostrado con estudios científicos completos que la ivermectina tiene una utilidad, a nivel de Latinoamérica, la ivermectina se ha visto que nos ayudó. Ahora, en la medicina hablamos de la medicina basada en la evidencia, que es la medicina basada en los estudios científicos. Pero en COVID-19 estos estudios, algunos demostraron que la ivermectina funcionaba, otros demostraron que no funcionaba. Fuera de los estudios clínicos viene la experiencia individual, que tiene, debo ser bien honesto con la población, tiene menos valor que un estudio científico. En mi opinión,
en las cepas previas que tuvimos con COVID-19, y le hablo de pacientes que yo vi usualmente graves que requirieron cuidados intensivos, la ivermectina demostró una utilidad en la mejoría clínica de los pacientes y la seguiría utilizando. Sin embargo, en la variante Omicron, en los casos leves, no recomendaría de momento el uso de ivermectina, porque es una forma leve. Es igual con las cepas anteriores, ¿verdad? Con las variantes anteriores. Si eran formas leves, pues solo era manejo sintomático. Creo que ahorita lo más importante es que manejemos nuestros síntomas. Esta variante, aunque es leve, va a causar estragos, lo está haciendo a nivel mundial, y que reforcemos nuestras medidas individuales para detener esta pandemia. Muy bien, vamos a la última pausa comercial, volvemos en minuto y medio. Gracias por continuar con nosotros, parte final de nuestro programa. Emilio Salazar, médico cirujano e intensivista. Durante los últimos 2 años, señor, habemos, y ahí me incluyo, muchos que hemos pasado tomando vitaminas tal vez no complementos, pero sí vitaminas C, D y en algunos casos zinc, y otros agregan un par de letras más de vitaminas. ¿Es esto ayudado? ¿Podría seguir ayudando? ¿La nueva variante no es afectada por las vitaminas o siempre bueno? Por supuesto que todas estas vitaminas que está demostrado que han tenido una utilidad, debemos seguir administrando en las dosis. El kit que entrega el gobierno, pues trae todo eso, y recordemos que para la mayoría de la población, pues ir a comprar todos esos medicamentos impone una alta carga en su capacidad adquisitiva. Si usted tiene síntomas de COVID-19, lo que hemos mencionado, tiene que hacer uso de lo que está a nuestro alcance. Si usted tiene la capacidad de ir a comprar sus medicamentos, hágalo. Pero si no, pues haga una llamada y tarda un par de días, pero va a recibir sus medicamentos. Ok, tiene que tener una confirmación una confirmación PCR para solicitar el kit al Ministerio de Salud, hasta donde entiendo. O prueba de antígenos. La prueba de antígenos también. Sí. ¿Se la acepta el Ministerio de Salud? Sí, se la acepta. Ah, qué bueno. Señor, la situación hospitalaria. Usted está dentro del sector privado, naturalmente, ¿verdad? Así es. Y me dice, en el sector privado no hay camas en este momento. Por lo menos es lo que usted ha podido vivir. Sí, es que la situación en la parte privada es difícil, porque los hospitales que tienen las condiciones para atender casos de COVID-19 son pocos, y los costos hospitalarios son altísimos. Pero aún así, ahorita hay una saturación casi del 100% de las camas hospitalarias, ¿verdad? Afortunadamente, la mayoría son casos leves, ¿verdad? Y la mayoría, como está demostrado a nivel mundial, son de las formas que van a requerir hospitalización, oxígeno y ingreso a cuidados intensivos, son las personas que lamentablemente no están vacunadas. Esa es una situación bien lamentable, ¿verdad? A nivel mundial,
Las estadísticas hablan que de los pacientes que tienen esta variante en Europa, donde han hecho las pruebas y está demostrado que es Omicron, el 80% no requiere hospitalización. Solo es el 20% de los pacientes que tienen esta variante que requieren hospitalización, y de este 20%, el 80% se ingresó por una causa diferente a Omicron, es decir, un diabético descompensado, hipertenso, en falla renal, o que se vino a complicar alguna enfermedad preexistente. La situación es difícil. Nosotros vemos las farmacias están llenas, hay medicamentos que se empiezan a agotar, y es bien complicado, porque aunque alguien tenga la capacidad adquisitiva, de pronto no va a haber medicamentos, que eso es algo que ya lo hemos vivido. Esperamos que esta variante pues pase pronto, ¿verdad? Que los casos empiecen a disminuir, ¿verdad? Y que la situación para todos mejore. Exactamente, y ojalá así sea. Doctor, ya nos queda poco tiempo. ¿Las recomendaciones cuáles serían? Yo creo que es básico e importante también no entrar en pánico, manejar de alguna forma la ansiedad, porque puede dar cuadros de ansiedad y depresivos bastante graves. Exacto, creo que esta es la parte más importante de la entrevista, ¿verdad? En primer lugar, no hemos de culpar a nadie más que a nosotros mismos de lo que está sucediendo. Es una responsabilidad individual. Tenemos que hacer lo que ya está demostrado, que funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Nuestra vacunación completa. En primer lugar, debemos de completar nuestra vacunación completa, que al momento en el país es gratuita, universal y accesible para todos. En segundo lugar, el uso de nuestra mascarilla, idealmente N95, pero si no tenemos una N95, pues de la que tengamos a nuestro alcance. En tercer lugar, la distancia de 1.5 metros a 2 metros. Cuarto lugar, el lavado de nuestras manos. Como me dirijo a la población, basta que en su casa, en su comunidad, agua y jabón. Pero si usted puede tener alcohol de 70 grados, alcohol gel, está bien. Y de estas 4 se derivan las otras. No aglomeraciones, idealmente no aglomerarnos por unos días en eventos deportivos, eventos religiosos, para disminuir esta situación, ¿verdad? La responsabilidad es individual. Si no hay restricciones, pues nosotros tenemos que tener nuestras propias restricciones. Y el aislamiento, si usted tiene una prueba positiva o si usted tiene síntomas y no tiene prueba, aíslese, proteja a su familia, aíslese, pero a veces es más importante un bautizo, una fiesta, un cumpleaños, una boda, ir a la playa, que en la protección individual. Estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que continuar, ¿verdad?, informándonos y no tener miedo. No tenemos por qué tener miedo, ¿verdad? Afortunadamente la mayoría de los casos van a ser leves. Que usted tenga una prueba positiva no significa que va a fallecer, sino que significa que tiene que recibir tratamiento y aislarse. A la vez, pues, quiero felicitar a todos los médicos, todas las enfermeras, terapistas respiratorios y todo el personal administrativo de todos los hospitales privados y públicos que están luchando contra esta pandemia y que sé que muchos han adquirido la enfermedad y están incapacitados. Felicito esa noble labor y también la campaña, pues, de vacunación, ¿verdad?, que debemos acudir masivamente a vacunarnos, ¿verdad? Exactamente. Señor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos su tiempo. Ha sido un gusto. Bendiciones para Gracias, todos. doctor, que la pase muy bien. Y usted, amigo televidente, esperamos haber de alguna forma satisfecho aquellas dudas que tenía con respecto al COVID. Hemos estado prácticamente toda la semana y si podemos mañana vamos a terminar también con el mismo tema, porque es algo que debemos vigilar muy de cerca por nuestro bien y el de nuestros familiares. Cuídese, asegúrese de tener todas las medidas de bioseguridad en su trabajo y en su casa. Y primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Muy buenos días. Frente a frente.